Vamos a recibir con un fuerte aplauso al profesor Eduardo Dalmazo. Parece que fuera programado, pero no fue. Juro que fue casualidad. Les doy la bienvenida a todos. Realmente es un placer poder compartir estos intercambios, estas ideas. Esta primera reunión del año en nuestro programa de escena tiene el objetivo de abrir un debate que viene estando en el país, obviamente que está en el país, en todas las ciudades del país, en todos los pueblos del país, pero que bueno, SLADE se ha planteado que este es un tema insoslayable en este año, y lo que yo voy a tratar es de abrir algunas preguntas, algunos puntos. Me van a ver que no voy a dar una conferencia magistral, sino una reflexión sobre determinados aspectos. ¿Y para qué? Para que después surjan las preguntas y nos quede el camino abierto para seguir tratando el tema de educación. El tema en realidad es cultura y educación. Nosotros interpretamos que es imposible hablar de educación sin hablar de nuestra cultura, o sea, nuestras prácticas sociales, nuestra forma de entender nuestra responsabilidad y nuestro comportamiento, ¿no? Me escuchan bien, ¿verdad? Pero antes de entrar, quisiera agradecer a la organización que se encargó de todo este encuentro, que es Luces del Alma, en la persona de Nora Serafín, Carla Stauffer, ¿no? En su equipo, y debo reconocer, es la primera vez en años que yo no me he preocupado ni ocupado prácticamente, salvo llamar a algunos amigos. Hemos podido descansar en la organización de Luces del Alma y he venido como si fuera un invitado más, lo cual agradezco profundamente porque sé lo que significa el cambio. Muchas gracias. Pero es un poco obvio hablar de que un país que no encuentra su camino en prácticas culturales cívicas adecuadas a una sociedad organizada y respetada de las instituciones, o que no encuentra el camino del desarrollo científico y tecnológico, es una sociedad que está asignada no al éxito, sino al atraso. Y esto se pone en evidencia en los bolsones de pobreza, en la gente que queda fuera del mercado, en las dificultades en los intercambios comerciales, en el cual nosotros tenemos la suerte, sí, como país, de gozar en general y sobre todo en los últimos años de una renta agraria, digamos, muy significativa, lo cual implica la responsabilidad de cómo se administra la renta agraria y en un futuro cómo se administra la renta petrolera, que todo indica que la renta petrolera puede llegar a ser tan importante como la renta agraria, pero ninguna renta alcanza si lo que hacemos es dilapidar y sobre todo no educarnos, no solo educar, sino educarnos en el concepto del mediano y largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente una de las debilidades de nuestra cultura es pensar en el inmediatismo y sobre todo plantearnos siempre objetivos que están fuera de posibilidades operativas prácticas, con lo cual terminamos perdiendo lo que puede ser los objetivos más significativos, o diluyéndolos sería el concepto clave. En términos estratégicos perdemos el foco y creemos que tenemos que enunciar 10 objetivos, 15 objetivos, ya lo vamos a ver en el intercambio de esta noche, cuando 2 o 3 objetivos claramente definidos y definidos como importantes y valiosos, de cumplimentarlos, de desarrollarlos para el país es un avance. Los cambios científicos son abismales. Acá tenemos la suerte de haber científicos, pero gente que viene del mundo de la docencia, de la cultura y además de la lectura, todos, el 99%. Entonces, hay un mundo que crece abismalmente hacia cambios que no los podemos ni siquiera predecir. E incluso este es un problema para los países centrales. Imaginémonos para nosotros, países dependientes, donde la situación de ponerlos en órbita con respecto a la educación necesaria para no perder el tren en el mundo es mucho más necesario, más profunda y más significativa para lograr salir de los bolsones de pobreza que se han generado
en el curso de 40 años últimos, fundamentalmente. ¿Quiénes son los países que lo están entendiendo de una forma u otra? Los países asiáticos. Todos sabemos, o la mayoría de nosotros sabemos, que los países asiáticos han entendido que la educación es el instrumento del desarrollo fundamental, no solamente China, sino todo el sudeste asiático y por supuesto Japón, e incluso países que están hoy mirando no su ideología, sino su enfoque, como el caso de Cuba, se está replanteando su relación con el mundo y su propia estructura organizativa. Esto es muy interesante porque yo estaba evaluando a raíz de informaciones que recibió, por ejemplo, en las escuelas top 10 de Estados Unidos, están revisando todos los programas de las escuelas de negocio y las escuelas de economía. ¿Y por qué lo están revisando? Lo están revisando porque se encontraron con que se precipitó una crisis muy significativa que la vivimos y creo yo que la seguiremos viviendo un buen tiempo, y nadie, salvo excepciones por supuesto, pudo avisorarla. O sea, la estructura académica no pudo avisorar en el ciclo que entraba la economía mundial, todos los países principales. Con lo cual, con mucha sabiduría, y por esto lo menciono, dice, si no supimos eso, lo tenemos que revisar, ¿no? O sea, el revisar significa, tenemos que reaprender. Entonces, en los países que quieren mantener su nivel de desarrollo y de avance, están revisando permanentemente en qué fallan, qué es lo que no han aprendido, qué es lo que tienen que reaprender y dónde está el motivo de esa falta de aprendizaje, ¿no? Hay unas cosas muy interesantes que tienen que ver con la cultura. Yo estaba leyendo, en el 2012, en la primera huelga en Chicago, en la ciudad de Chicago, en 25 años del gremio docente. Es una huelga que surge porque, como efecto de la crisis, el alcalde restringe el presupuesto de educación. Al restringir el presupuesto de educación, obviamente los docentes salen a protestar. Pero lo interesante, y por esto lo traigo a colación, es que los ciudadanos de la ciudad de Chicago salieron a protestar junto con los maestros. ¿Se entiende? Los maestros no estaban solos, sino que la población salió a la calle, una cosa inédita en 25 años, a protestar por el presupuesto que ha asignado la intendencia, digamos, la alcaldía de Chicago, ¿no? Nosotros tuvimos una huelga, acá en Córdoba se apagó rápidamente, pero digamos en Buenos Aires una huelga muy fuerte, muy significativa, y se podía estar a favor o en contra, pero no estuvimos en la calle como ciudadanos diciendo el problema de los docentes es nuestro, ¿no? Por lo tanto, este es un problema cultural, siempre el problema es del otro o de los otros y no es nuestro. Y esto es clave en una reunión como la que nosotros estamos teniendo hoy, darnos cuenta que los problemas no son de otros, son nuestros, ¿no? Por eso menciono estos ejemplos. A mí me gusta, por ejemplo, comentar cuando yo me encuentro en Boston con una psiquiatra cordobesa que vivía muchos años allá. Yo le pregunté a ver si le gustaba mucho caminar, a mí me gusta mucho caminar. Y caminando le preguntaba cómo ella consideraba, después de 30 años de vivir en Estados Unidos, vivido primero en Nueva York, después en Boston, cómo funcionaba en esta ciudad. Estoy hablando de las ciudades del este. Lo que ella me contestó fue lo siguiente: ¿ves aquel placero? Me dice. La persona que ese señor no piensa que el problema de la plaza es del alcalde o del intendente de Boston. El problema de la plaza es de él. Claro, es fácil decirlo, pero yo quiero significar que si nosotros no cambiamos la interpretación, el esquema de interpretar por el esquema de actuar y hacernos parte, y no solo interpretar, y toda esta historia la vamos a volver a repetir y no vamos a reaprender. Y los pueblos que progresan y que pueden vivir mejor sus sociedades en conjunto son los pueblos que aprenden. Porque en realidad toda sociedad es falible, todos estamos, digamos, en condiciones de errar, somos humanos. La falibilidad es una condición de la humanidad, de nosotros. Pero lo que no es una condición necesaria es que debemos aprender, debemos repensarnos, ¿no? Y sin embargo, este país nuestro, tan querido, en el cual se señalan cosas a veces de esto de los comportamientos
el no hacernos cargo, el siempre mirar a otro, pasan cosas maravillosas, ¿no? Por ejemplo, yo me he detenido mucho en el diálogo interreligioso judío, maometano, cristiano, y la verdad que estoy sorprendido, admirado, y digo, esto también es una particularidad de nuestra sociedad. Cuando yo leo que el rabino de Buenos Aires, creo que se llama Corca, habla del Papa y dice, Bergoglio es un buen cristiano, yo digo, qué increíble, ¿no? O sea, pensemos un rabino hablando admirativamente del Papa y destacándolo. Y leía a Polakov ayer o anteayer en La Voz del Interior hablando que había concurrido digamos a la misa de Pascua y había ido con unas ideas, escribe muy bien Polakov, y en esa se quedó con la idea porque en realidad en la misa le respondieron, sin que él lo hubiera planteado antes, la respuesta al concepto de Pascua, ¿no? Entonces yo digo, a ver, si esta sociedad, y es muy especial esto, no es muy común, puede dialogar en estos términos, podemos convivir en estos términos, ¿cuál es el salto que tenemos que dar para que esto se extienda al conjunto de la sociedad? ¿Qué es lo que tenemos que modificar? Y por supuesto no se puede modificar todo a la vez, ¿no? Ni pretender que los cambios se den de un día para otro, pero por algún lado hay que empezar. En la teoría sistémica dice que lo primero que hay que plantearse es dónde apalancar, dónde arrancar, ¿no? Para ser fuerte. Entonces, el mundo de la educación no es un problema de los educadores, claro que lo es, pero es un problema de la sociedad, es un problema nuestro, es un problema de los ciudadanos, de los padres, de todos los que vivimos en esta realidad, porque el proceso de la educación significa cómo estamos cimentando el futuro de este país. Ahora, normalmente descargamos todos en el concepto de los educadores, sobre eso iré hablando, pero nosotros no nos hacemos cargo, como si fuera otra cosa, ¿no? Esto no somos como el placero de Boston, sino que decimos, mirá, no andan bien, hay mala educación, los docentes no están preparados, son unas generalidades, y además comparamos con una historia en el cual de alguna manera también hacemos un mito, o si no es un mito, al menos son realidades absolutamente diferentes. La realidad social es muy diferente hoy que la de hace 30, 40 y 50 años, ¿no? Pero hay hechos, vamos a ver algunas diapositivas después, hay hechos que son alarmantes. Por ejemplo, en Córdoba hay entre 80 y 100 mil chicos que dejan el secundario. Hay algunos programas interesantes que se están gestando con el financiamiento del Banco Mundial, pero son 80 mil chicos que en el país son 1 millón o 1 millón y pico, que dejan el secundario, que no lo terminan, que no tienen trabajo, que muchos de ellos no buscan trabajo, y algunas estadísticas llegan a hablar de 1 a 5. Por lo tanto, ese es el germen de la violencia. A ver si tenemos claro, si esos chicos no son contenidos, evidentemente su idea de lo social, de las normas, de las reglas, no se les puede pedir si están fuera de todo, ¿no? Y este es un tema no menor, porque escucharon la cifra que dije, 1 millón, 1.100.000 de jóvenes que están fuera de todo contexto de práctica social constructiva. Por lo tanto, es germen de violencia, de algún tipo de violencia, y la peor de todo es la propia autoviolencia, porque terminan desgastados, terminan totalmente en un mundo que incluso viven poco tiempo, ¿no? Y a propósito de esto, a ver si... ¿no? Los jóvenes enfrentan un mercado laboral altamente competitivo, con baja capacitación, están en riesgo. Corto plazo, costo para el joven, para la sociedad, la pérdida de ingresos que enfrenta el joven y el no aprovechamiento de recursos productivos disponibles. Largo plazo, efecto estigma, o sea, se automargina, disparador de otras polémicas sociales, ¿no? Es a jugar otras realidades sociales. Este es el cuadro, ¿no? Un cuadro estadístico habla del 16%, pero las estimaciones más serias hablan de un 20% de personas que son ni, o que han dejado el secundario, o que lo han terminado, pero que no buscan trabajo, ni tienen trabajo, y están totalmente fuera del mercado. Por otro lado, en situaciones de crisis o de dificultades económicas, como la que estamos
entrando o que ya hemos entrado, imagínense para ese sector la situación y las dificultades, ¿no? Con el del derecho puede cambiar. Ese es bárbaro, claro. Entonces, yo quería llevarlos a un típico reflejo de nuestra cultura y de cómo nosotros planteamos los objetivos. Acá tienen ustedes, yo no voy a leer todo ni mucho menos, la Ley de Educación Provincial, ¿no? Los fundamentos. Solamente voy a leer algunos párrafos y les voy a mostrar algunos del articulado de la ley. La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social garantizado por el Estado. La educación se constituye en política de Estado prioritario para contribuir a la construcción y desarrollo de una sociedad justa, de afirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo cultural, económico y social. Nadie puede discutir esto. ¿Quién va a discutir eso? Es un principio. Ahora, fíjense, ni los voy a leer. Todo eso es el articulado que corresponde a ese objetivo central. Bueno, por empezar, nadie lo va a asumir totalmente. Imposible acordarse, habría que andar con el papelito, con el orden para ver todo el articulado. ¿Qué quiero señalar con esto? Que nosotros nos detenemos en objetivos que después resultan inalcanzables. No tenemos idea de las prioridades, no tenemos idea de qué es lo primero, discutir lo primero para después seguir lo segundo y lo tercero. Entonces, tenemos tantos objetivos que al final terminamos no cumpliendo ninguno, o como yo le llamo normalmente, licuando los mismos, o sea, haciéndole perder efectividad. Yo me acuerdo cuando Hugo, que en su momento fue director de la Policía Judicial, me decía, tenemos un problema, me decía, más allá de los problemas, no podemos fijar prioridades. ¿Me decías eso o no? Y los recursos son escasos. Entonces no podemos fijar prioridades, quiere decir que no podían asignar recursos en función de lo que se consideraba más importante como para prevenir y solucionar. Porque el principio era que no se podía hacer diferencia. Bueno, y como consecuencia la dilapidación de recursos humanos, de recursos materiales y pérdida de eficacia es fundamental. ¿Por qué lo señalo? Porque este es el problema, uno de los problemas culturales que tenemos. Vivimos hablando de miles de objetivos, de la perfección, y después no podemos asignar prioridades. Porque hay principios porque en este caso vos me lo explicabas, hay principios que tienen la posibilidad de fijar prioridades, una cosa absurda. Con lo cual, si no hay prioridades, termino diluyendo todo en todo, ¿no? Este es uno de los temas más importantes, que todos esos objetivos, ¿no? Hay muchas críticas a los informes de evaluación, llamado popularmente PISA, que en realidad es un programa de evaluación del rendimiento, hecho a 60 y pico de países, en los cuales nosotros estamos en un nivel casi al final. Argentina está en orden 59 en matemáticas, por debajo incluso de Uruguay, de Costa Rica, que Costa Rica ha hecho un avance, de Chile. Eso voy a hacer algún comentario, porque no se trata de una competencia, mirá quién va primero o quién va segundo, sino de quizás alguna de las hipótesis de que lo que nos está pasando, y que es un poco lo que yo intento, abrir el debate para los futuros encuentros y lo que podamos hacer hoy, ¿no? En lectura, ¿no? Estamos 61, Chile está 49, por ejemplo, Costa Rica 50, México 52, y el sistema de educación primaria de México es una cosa muy débil, muy incluso tuvieron que solucionar interviniendo el gremio con el consenso de todos los partidos políticos mayoritarios de México en estos últimos tiempos, ¿no? Entonces, estamos hablando de matemática, de lectura, estamos hablando de ciencias, que ahí estamos algo mejor, sin salir de ese medio, ¿no? 58. Claro, se podría decir, las pruebas PISA, como se dice, no están considerando las condiciones de países como los nuestros, porque en ese nivel estamos Brasil, Argentina. Pero resulta que todo proceso de evaluación significa un proceso de medición, ¿no? Si no medimos, ¿cómo sabemos? Si no vemos comportamiento, ¿cómo sabemos que estamos mejorando o no? Y es una referencia. Y en esa referencia no nos va bien.
Y uno puede decir lo que quiera, que no es la prueba que nos corresponde más, pero a otros le va bien, o mejor que a nosotros. Pero lo más importante es que a otros que están ahí, antes estaban mucho peor. La situación de Brasil en el sistema educativo, por ejemplo, tenía el 50% de alfabetismo hace 20 años, 25 años. Hoy no lo tiene, afortunadamente para Brasil. Quiere decir que ellos pudieron avanzar y hoy no estarán orgullosos del puesto que están, pero si uno lo mira en retrospectiva histórica, han hecho un gran avance. Es decir, nosotros hemos avanzado. Del 50% del alfabeto, hoy tienen un porcentaje muchísimo menor, ¿no? Entonces, continuamos retrocediendo en materia de calidad educativa, según el PISA 2012, ¿no? En el no importa acá, no llegamos ni a los promedios, estamos por debajo de los promedios de los países, ¿no? Por ejemplo, en ciencia nos ubicamos en 406 puntos, mientras que el promedio es de 501. El promedio significa el resto de los países tiene 501 y nosotros estamos en 406. Bien. Si tomamos España y Latinoamérica, nosotros estamos en la tercera posición de abajo hacia arriba. Está España primero, Chile, México, Uruguay, Costa Rica, Brasil. Uruguay con serios problemas también de caída de calidad en estas pruebas, en las últimas que se han realizado. Es como que el estándar de educación uruguayo era superior anteriormente respecto a este tipo de pruebas. Ya vamos a hablar de eso. ¿Quiénes son los países que están a la cabeza de esto? Fíjense que Finlandia, que ahora es muy famosa porque estaba en los primeros, cayó al puesto 12. ¿Y cuál fue mi análisis? Que es una hipótesis, que de ninguna manera es una verificación. Y bueno, los otros han seguido avanzando. Los otros países, porque son muy competitivos, han seguido avanzando. Entonces, Finlandia no es que bajó la calidad, sino que los otros han subido aún más su desarrollo. Por supuesto, esto también tiene una concepción de la educación y tiene una filosofía educativa que podemos discutir. Pero hay pruebas básicas, lectura, comprensión. ¿Qué podemos discutir si no somos capaces de sostener un nivel de comprensión y de lectura adecuada? ¿Qué filosofía podemos defender? ¿Con qué filosofía podemos defender esto? ¿Y la educación qué es en definitiva? La educación es lograr lo mejor de cada uno de los educandos. Esto es una filosofía incluso de vida. Cada uno de nosotros, de los jóvenes, tiene un potencial increíble y la función de la sociedad y de los educadores es lograr lo máximo de que cada persona en su condición, en su naturaleza, en su talento lo puede dar, ¿no? Es no confundir, que es uno de los problemas de nuestro sistema educativo, de adoctrinar, de que me repita a enseñarles a pensar. En general, nuestro sistema no enseña a pensar. Por supuesto que hay un porcentaje de secciones significativas, pero no está justamente en el encuadre de la mayoría, sino que están ligados más bien a culturas familiares que a una cultura producto del sistema educativo, ¿no? Esto me pareció muy interesante porque esta es la dirigente sindical más importante de Estados Unidos, ¿no? Randi Weingarten, que dice: debemos cumplir el propósito de la educación pública como una hélice de nuestra economía, un ancla de la democracia y una puerta de acceso a la justicia racial, social y económica. Ella es la dirigente más importante en educación, en el modelo educativo de secundario y primario de Estados Unidos. Y ese es su discurso. Y entonces dice una cosa muy interesante. Dice: cuando un médico va a operar en el quirófano, tiene que tener todas las herramientas. Las herramientas me refiero a los instrumentos de cirugía, la higiene. No se le ocurre a un médico que no tenga todo listo para procesar. Dice, pero porque Estados Unidos tiene serios problemas en el sistema educativo primario. Dice, pero nosotros conseguimos la educación sin esas condiciones. Entonces, en el sistema educativo tiene que darse todas las condiciones para que operemos. ¿Quién es el que opera? El educador, los educandos, los padres. Pero tiene que haber un sistema de adornamiento en lo intelectual, en lo pedagógico, en la forma de cambiar, de relacionarnos, a partir de entender que los cambios sociales son abismales. El porcentaje por ejemplo, en la escuela primaria de maestras divorciadas o que hacen cargo de su familia es el 50%, mínimo. Por lo tanto, la imagen esa de la educación, esa del mito y demás, que correspondía a un tipo de maestro, un tipo de familia, no existe más. Y tenemos que tener conciencia de eso, ¿no?
Entonces era muy interesante, me llamó la atención con la claridad que esta dirigente gremial plantea la función de la educación, ¿no? Una hélice de nuestra economía, un ancla de la democracia y una puerta de acceso a la justicia racial, social y económica. Entonces, ¿qué es la educación? Es la hélice, es la herramienta con el cual, a partir de tomar conciencia de nuestros déficits culturales, nos planteamos modificar un sistema en el cual le adjudicamos toda la responsabilidad y no le damos los instrumentos ni las herramientas necesarias para que lo pueda ejecutar, ni nosotros nos hacemos copartícipe de esto, de esa responsabilidad. Y es a todo nivel social. Nuestra vicepresidente, por un problema gástrico, no pudo estar, que justamente es la que promovió las becas para los chicos más jóvenes, de Inversia, y ella me daba un ejemplo. Me dice, por ejemplo, uno va al colegio, miren, parece una anécdota tonta, pero creo que encaja perfecto. Y tenemos una maestra en un colegio privado de muy buen nivel, digamos, económico, una maestra del jardín que es terriblemente exigente y nos exige a las madres llevar a los chicos en horario. Y la mayor parte de mis congéneres de madres se enojan por la forma en que esta niña, porque es una niña joven, exige que lleguemos en horario. Bueno, si en un sector social acomodado se enojan porque la maestra es responsable, ¿qué podemos pedir en otros sectores? ¿Se entiende? Entonces, esto es un problema no del sector marginal, esto es un problema que abarca toda la sociedad. Y eso creo lo deberíamos tener en claro. Pero hay dos grandes campos que no podemos soslayar. En todo lo que significa el sistema educativo como el sistema de salud, además hay un problema de asignación de recursos. Y uno de los problemas más serios que nosotros tenemos es la distribución regresiva del ingreso. Nuestros países, y Argentina es parte de eso, tiene la distribución del ingreso absolutamente injusta. Y estoy seguro que en estas mesas, todo eso, pero si nosotros pagamos todos los impuestos, incluso el Estado no nos devuelve en términos de eficiencia y de eficacia. Estoy de acuerdo con eso. Pero los informes dicen que el 10% al 12% del porcentaje de ingresos en manos de familia o de personas tiene el 40% de los ingresos del país. Entonces, ¿quién habla de ese sistema de redistribución, del sistema fiscal, la reforma fiscal? Donde nuevamente ese problema después termina recayendo en los sectores trabajadores, en los sectores marginales y en la clase media, de la cual la mayoría de nosotros somos parte, ¿no? Entonces no entendemos por qué tenemos que hacer tanto esfuerzo fiscal ante un Estado que no nos devuelve en eficacia y en eficiencia, pero en realidad hay un problema de redistribución del ingreso del sistema fiscal regresivo. Y si no se modifica, y tampoco se modifica de un día para otro, pero si no se modifica eso, ¿de dónde van a salir los recursos para asignarlo correctamente? Entonces ahí hay un tema clave, es decir, cómo se reformula el sistema fiscal, de los cuales los consumidores, que son la amplia mayoría de la clase media y la clase trabajadora, y los marginales contribuyen a través de los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos, el IVA y demás, son los que mejor no, significativamente sostienen el gasto público, lo cual es un absurdo, ¿no? Y por supuesto sentimos ese costo, lo sentimos todos. Y cuando viene a su vez el impuesto inflacionario, que nos perjudica a todos, imagínense los sectores desprotegidos, los sectores que no están sindicalizados, es tremendo. Entonces, la violencia es automática, no la estoy justificando, digo, ¿qué recursos tienen? Una inflación que más allá de la situación que normalmente es deficitaria y hasta triste, diría, aparece apaleada por el impuesto de la inflación, que nuestra clase política normalmente no tiene en cuenta que la inflación es el peor impuesto regresivo y que el sector sindicalizado de alguna manera puede defenderse, mayor o menor grado, pero el sector no sindicalizado no tiene ninguna posibilidad de defenderse. Y esto no abarca el 10% de la población, el 5%, abarca prácticamente el 33-34% de la clase trabajadora potencial. Entonces, esto para que tengamos idea que cuando hablamos de educación tampoco podemos desligarlo de otros factores que inciden en eso, porque si no, dicen, los maestros no enseñan más, no se preocupan más, faltan mucho, hay ausentismo, todo es cierto, pero hay otros factores también. Entonces,
Hablé de inflación y otra cosa es el tema de la educación. Nosotros vemos las discusiones de educación, digamos, en los medios, pero no tenemos una comunicación fehaciente de lo que pasa, de los problemas que hay en el sistema educativo, de los desarrollos que hay, y hay muchos, pero no sabemos nada, solamente sabemos el resultado, o sabemos plantearnos aquellos que aparecen como más deficitarios. ¿Por qué? Pensemos un poco, porque se habla de educación, pero cuando llega el momento de asignar recursos, de asignar la gente, digamos, más talentosa, pasa a ser el ministerio número 5, número 6, ¿no? Cuando debería ser el número 1, porque estamos hablando de los cimientos de la sociedad, y entonces resulta ser que no sabemos nada de lo que pasa en el proceso educativo. Es como una bola de información oculta, en el cual nos llegan así los estertores, estos problemas que estamos señalando, pero en realidad no sabemos cuáles son los programas ni cómo se va a reformular, y a mí me parece que lo deberíamos saber, ¿no? Lo deberíamos saber porque es una forma de comprometernos, una forma de entender qué puede pasar, pero no lo sabemos. Entra en esa máquina burocrática y entonces decimos, bueno, el sistema educativo no anda, y de este tema voy a volver. Un tema clave, y dentro de los recursos, y volviendo al ejemplo del quirófano, es el tema de la actualización pedagógica. Acá hay mucha gente experta en eso. Pero, por ejemplo, leía en estos días pasados, preparando esta charla, por ejemplo, un llamado a asistir a cursos de actualización pedagógica, donde se planteaba en el llamado la posibilidad que el interesado discutiera en su colegio la idea de hacer el curso y por qué lo hace. Yo dije, ¿cómo eso de dejar la posibilidad al profesor, que por supuesto que el que lo quiera hacer es una persona con vocación y con responsabilidad? No estoy cuestionando eso, pero digo, este tema de la actualización, inclusión pedagógica, es una política de Estado. Esto tiene que estar en el colegio. En cada colegio tiene que haber actualización permanente, tiene que haber un equipo de actualización. No puede ser que yo, maestro, profesor, digo, a esta voy a ir, a este no, y encima en la línea dice, bueno, pero sería bueno que usted lo discutiera en el colegio. Pero escúchame, es el colegio que tiene que definir las prioridades y entonces entrar a definir quiénes van, quiénes no van y no van. Esto para señalar que cuando hablamos de actualización pedagógica, en vez de hablar de una política de Estado de transformación, estamos hablando de repetir modelos que tienen que ver, lo leía en una trazadita, me pareció muy interesante. Dice, el problema que tenemos, que hemos estado tan contentos, tan embobados con el que éramos los mejores de América Latina en el modelo educativo y teníamos los mejores índices, que no nos dimos cuenta que esto fue una trampa. ¿Por qué? Porque conservamos un modelo que puede haber sido exitoso en términos comparativos al menos en una etapa de la sociedad que hoy ya no existe ni por eso. Y por lo tanto, si no revisamos esa realidad, la situación es cada vez un deterioro mayor día a día. Entonces, es verdad que teníamos los mejores índices, pero también es verdad que la sociedad es diferente. También era verdad que, sobre todo en el caso del magisterio, lo ocupaba la clase media de cierto nivel de comodidad económica, un perfil social y de valores muy claro, que se fue perdiendo en el devenir de las crisis que nos han sucedido en estos últimos 40 o 50 años. Por lo cual, el sistema educativo dejó de ser de interés para ese sector social, sobre todo en la educación primaria y secundaria, porque no se corresponde a las apetencias económicas y sociales que lo puedo lograr en otro ámbito, o sea, la decantación es automática. Entonces también hay variación de cultura, también hay variación de contexto de cada uno de los educadores. Por lo tanto, por eso vuelvo, que las condiciones de cambio no es solamente decir un programa más o un programa menos, sino que hay, de alguna manera, plantearlos dentro de una realidad que es absolutamente diferente de la anterior. Dicho esto, quiero llegar a lo siguiente. ¿Cómo estoy de tiempo? De tiempo, ¿cómo estoy? Bueno, ok. Si la realidad de hoy es diferente a la histórica, si comprendimos y coincide en alguna medida cuando yo
señalaba la cantidad de objetivos que tiene la ley de educación de la provincia, y lo mismo es de cualquier provincia y demás. Quiere decir que tenemos que revisar este modelo donde definimos políticas educativas como si todos fuéramos iguales, como si todas las instituciones fueran iguales. Y no son todas iguales, no porque querramos, sino porque la realidad dice que no son todas iguales. La preparación no son iguales y las necesidades no son iguales. Entonces, si nosotros fuéramos más modestos y nos planteáramos objetivos muy concretos, como pensar que lo fundamental es el pregrado, porque está comprobado que la formación del niño es fundamental hasta los 7 años, acá hay algunas expertas por ahí, y que si eso no tiene fundamento, no está bien concebido y no se le da los recursos y la elección de los maestros necesarios para eso, ya entramos débil a la escuela primaria. Pero a la vez en la escuela primaria, ¿dónde hay que poner los mayores recursos? En el primer grado. En el primer grado, porque si los niños en el primer grado lo pueden sortear y se sienten con la autoestima necesaria para sortear los que siguen, la fortaleza es diferente. Y si tenemos que ponerle 2 maestros en el primer grado, hay que ponerle 2 maestros. Y si hay que tener actualizaciones permanentes de los maestros del primer grado, hay que hacerlo. Y lo mismo pasa con el secundario. ¿Cuál es el año clave? El primero. ¿Por qué? Porque es ahí donde la estima, ya sea para ganar o para perder, se juega. Y cuando uno pone bien los cimientos, y acá la mayoría somos docentes de estas mesas, los cimientos hacen que uno se mueva ya desde la seguridad, es diferente. Entonces, no puedo poner recursos, por decir un ejemplo, en el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, quinto, pero sí puedo ponerlo en años que son claves, ¿no? Y entonces, bueno, nuestros recursos van ahí, y van a ir por N años, y después la situación puede cambiar y voy a modificar. Por lo cual viene otro tema que me parece importante desde mi punto de vista. ¿Qué es lo fundamental? Que se comprenda, que los educandos comprendan, interpreten. ¿Qué es lo fundamental para el mundo de hoy y el mundo de ayer? Que sepan cálculo, que sepan calcular, para lo cual tampoco pueden saber calcular si no pueden comprender una lectura. Que sepan historias, o sea, la sociedad donde están, la propia historia local y la historia del país, porque es la forma de sociabilizar, ¿no? Y complementar eso con artes y deportes. Y a un colegio de una situación, digamos, económica dificultosa o de mala situación económica en la zona, le voy a exigir eso y le voy a poner todos los recursos en eso. Y todo lo que sea de más, todo lo que sea por demás, perfecto, pero lo que voy a plantear, lo que voy a medir es lectura, cálculo, historia y la parte de socialización. ¿Por qué insisto tanto en el deporte? Porque las normas no se estudian de los libros, las normas surgen de la práctica y el deporte sirve para crear la condición de respeto de las normas, aparte de tener un efecto en la salud de todos los educandos. Y además, hablo de la parte de creatividad artística porque todos los chicos, incluso los modelos que hay avanzados en el tema de música, tienen una posibilidad que uno se las puede despertar a través del colegio. Pero no le estoy exigiendo lo que no les puedo exigir y que la prueba, los hechos, me remiten a que no tenemos resultados con ese tipo de objetivos amplios, donde cada uno quiere, si va a estudiar tal cosa, dice, no, yo doy educación cívica, el otro tal cosa, y el otro, bueno, cada uno defiende su quinta, pero los intereses de Estado y del futuro implica decir, ¿qué es la clave? La clave es eso. Pero si la clave es esa, quiere decir que habrá otros colegios que pueden ver mucho más cosas, y afortunados de ellos, pero no puedo pedirle a un niño o a un colegio secundario de un sector marginal, donde el etos es totalmente diferente, la misma exigencia que a otros chicos de otro sector social. No se lo puedo pedir, y cuando se los pido lo que hago es que no sepan nada de nada, y además le hago perder la motivación, porque no puedo concentrar los esfuerzos en los cimientos, que es la educación, es la lectura, el cálculo y algunos conceptos de ciencia. ¿Se entiende esto? Entonces lo que estoy diciendo es, me parece que deberíamos revisar esos programas globales, que después a través de la maquinaria burocrática se esconde, se disimula, y no sabemos ni siquiera qué pasa.
Yo intervine en un programa del Banco Mundial y me di cuenta que había muchos programas interesantes en el Ministerio de Educación. Digo, pero mira la cantidad de programas que hay. De la provincia estoy hablando. Pero que también que me di cuenta que cada programa iba por su cuenta. El de educación física iba por allá, el de capacitación para el trabajo iba por otro lado. Y digo yo, claro, acá falta sinergia. Y en realidad, el sistema educativo hay que darle visibilidad. Tanto en el primario como en el secundario hay que dar visibilidad. Porque si no le damos visibilidad no sabemos qué pasa, entonces hay que medir. Y obviamente no podemos comparar un colegio de escasos recursos o de un ethos cultural bajo, porque esa es la realidad, con otro que corresponde a otra realidad. Tengo que medir con sus pares. Pero ¿qué nos importa medir? El avance. ¿Y por qué no se avanza? Porque también es cierto que dos colegios en situaciones, digamos, de dificultades económicas y sociales, hay uno que es mejor que el otro. ¿Y por qué este es mejor que el otro? Lo cual también implica crear modelos, o sea, colegios testigos, con el cual podamos hacer un seguimiento y sirvan de modelo al resto, ¿no? Entonces, yo querría repetir que hay algunas cosas que son claves. Si tengo pocos recursos, siempre los vamos a tener, aunque sean escasos, me refiero, aunque tengamos la reforma impositiva fiscal que va a llevar N años si alguna vez se establece, tengo que fijar prioridades. El pregrado, el primer grado, el primer año. Tengo que fijar prioridades en función de las necesidades sociales, programas flexibles por colegio, capacidad de colaborar en lo pedagógico, ponerle esas condiciones de taller pedagógico, lo que hablaba esta docente sobre lo que necesita una sala quirúrgica. Bueno, lo que necesita un colegio, son buenos instructores, actualizaciones permanentemente. Por otro lado, muchos de los chicos comen de colegio, no alcanzan con 4 horas, esto se dice, pero tenemos un concepto también, a ver si nos podemos entender. Yo pienso, ¿cómo pueden chicos que están en contenedores tener alguna motivación para el ámbito, el ambiente? Es fundamental. Ese chico de contenedores ya automáticamente, no hace falta que vaya a ningún lado para darse cuenta que él es una persona que está considerado, bueno, con esto te arreglás. No estoy hablando de buena o mala fe de los gobiernos, estoy hablando de cómo se sienten los chicos ante esa situación. Entonces, ¿cómo le voy a pedir rendimiento? Pero ¿por qué ocurre esa situación? Por lo que decía antes, el proceso educativo se habla, pero no está en la prioridad de los gobiernos. No está en la prioridad. Y fíjense que es el único sistema de prevención, porque en definitiva, si nosotros hacemos un programa educativo, flexible, por colegio, por necesidad, establecemos programas de atletismo, quiero decir, de deporte, donde los chicos aprendan a funcionar con otros, aprenden sus normas, aprenden las reglas, aprenden a respetar. Jugamos con los sectores, con las áreas, hasta la policía me es útil ahí, porque la policía tiene información de cuáles son los chicos, qué hacen, qué no hacen. Entonces voy concentrando por región y voy trabajando sobre la prevención, pero voy concentrando todos los recursos hacia un sector determinado y voy llevando la tutela de lo que está pasando. Pero necesitamos clarificar. Por supuesto, alguno me va a decir, no, pero el gremio no va a querer, como que no lo quiso, cuando se quiso establecer un sistema de medición, que se haga pública las mediciones. Por cierto, nuestros gremios tienen ciertos conceptos atávicos de lo que son las defensas gremiales, lo cual no estoy cuestionando la defensa de la integridad del docente. Es más, he querido expresar que el docente no hay que cargarlo con el problema, sino que hay que ayudarlo, hay que darle recursos, hay que entrenarlo, hay que juntarse, hay que acompañarlo. De ninguna manera decir esto es así y se hace. Pero hay ciertos conceptos gremiales que son atávicos. Nosotros no podemos modificar, yo lo dije hace un momento, lo que no podemos medir. ¿Cómo voy a saber qué pasa con los colegios si no sé cómo han evolucionado? ¿Cómo voy a comparar un colegio que puede tener varias disciplinas por el nivel social con otro que tiene menos? Pero a mí lo que me importa es los que tienen menos, si en lectura y cálculo funcionan muy bien, y eso es lo que me importa. Va a decir, no, pero eso, alguien va a decir, y alguno me va a decir seguro, no, pero eso no es igualdad. Bueno, ¿y cuál es la igualdad de que no logren nada? ¿No? Que es un poco el defecto cultural que nosotros me parece que tenemos, ¿no? Esto de no darnos cuenta
de que hay que fijar prioridades y que las prioridades no pueden ser igual para todo el mundo. Y este es un proceso histórico, de acá a 15 años, 10 años, 15 años, que son los procesos educativos mínimos, habrá otra forma de encarar, pero hoy es eso. Hoy tenemos 1,000,000 y pico de chicos en esa situación y tenemos un abandono de la escuela secundaria casi el 50%. Entonces, lo cual los remite a empleos absolutamente sin valor agregado, sin posibilidad de tener un sueldo digno, y por supuesto sus valores sociales son los que corresponden a ese comportamiento. Pero cuando señalé el tema, por ejemplo, de los contenedores, es porque hay un tema clave cuando se ejercen políticas de Estado, que es el concepto de dignidad. No es un concepto de decir hacemos tal política, hay que preguntarse cómo estamos preservando la dignidad, porque a veces no nos damos cuenta, y por eso hablo de que no hay un problema de mala fe, ¿no? pero al aplicar la política, en realidad estoy haciendo una diferencia y estoy provocando una baja en la autoestima de amplios sectores de la población, y esto no puede ser así. Tampoco puede ser que el ministro de Educación, cualquiera de los ministros de Educación, estén arrumbados en una oficina en expediente, ¿no? Firmando expediente. ¿Qué es lo que pasa? No este ministro de hoy ni los ministros de ahora, los ministros de siempre. Porque si están para firmar expediente, no saben lo que pasa, ¿no? Los ministros tienen que estar caminando la calle, como en cualquier otra, con una empresa privada. Los directivos saben lo que pasa en cada lugar, porque los recorren, van, vienen, hablan, no el informe burocrático. Por lo tanto, es fácil definir qué pasa en el sistema educativo cuando el ministro no puede salir de su despacho. Pues si no puede salir de su despacho, no sabe lo que pasa. Y por otro lado, tenemos que plantearnos dentro de la medición también regiones, zonas, formas de poder de alguna manera intervenir más. Por ejemplo, yo supongo que la comunidad de Chicago salió a la huelga con compañeros docentes porque ellos viven como un problema de ellos del sistema educativo, está ligado al recurso del municipio. Entonces, ante un hecho puntual, ellos los toca, salen. Cuando es una cosa que engloba a todo el mundo y que uno no sabe cuál es lo que le toca, tampoco es fácil salir. Pero eso también tiene que ver con ese modelo de educación francesa que todavía predomina en la Argentina, de las materias, de las disciplinas, y de que hay que cumplir un número de disciplinas para que obtenga determinado nivel alcanzable, cuando no, y de paso y después no se obtiene lo que se debe corresponder. Entonces tenemos que lograr reaprender que cuando las realidades cambian, es igual que en estrategia, también cambian las estrategias, ¿no? Lo que no cambia es la visión que decía ahí el objetivo de la educación está bárbara, pero si no tengo estrategias para ponerlas en eficacia no sirve, ¿no? Y voy terminando. Entonces fíjense que he dicho algunas cosas medio una blasfema, ¿no? Cada colegio que haga su programa, dice. Cada sector social que defina las prioridades, todos lo homogéneo es cálculo, ciencia, lectura. A partir de ahí que cada uno haga su programa, que cada día haga su entrenamiento. Y irá expandiendo en la medida que haya desarrollo del colegio y se vaya midiendo cada vez mejor. Porque díganme, si chicos que dominan la lectura, dominan el cálculo, dominan el concepto de ciencia, practican deporte, si no les va a firmar para seguir después su expansión del conocimiento. Pero no puedo meterlos en una misma bolsa, que es lo que hacemos. Y además en una bolsa que después no es transparente, es una bolsa que no sabemos qué pasa. Y esto es una lucha, hacerlo transparente. Entonces la educación, y este es el motivo de esta reunión, es un problema de todos. No es un problema de los educadores, ni del ministro, ni del gobernador o del presidente. Es un problema de todos. Pero nosotros tenemos que tener claro que tal cual es el sistema, no vemos lo que pasa. A lo sumo vemos lo que pasa con las pruebas PISA, por ejemplo, o sea, con los resultados. No podemos darnos cuenta cuál es el proceso que se están viviendo y las dificultades. Por ejemplo, todo esto que yo hablaba del estímulo, de la dignidad, tiene que ver con el absentismo del docente. El porcentaje de absentismo del docente es increíble. ¿Y qué hacemos con eso? Porque no es un problema de evaluar el absentismo del docente por mala fe del docente. Hay causas sistémicas que determinan esa realidad. Por supuesto, hay docentes que no faltan, es verdad, pero el sistema debe prever eso, debe encontrar un mecanismo. Si no, no hay recurso que alcance.
Y entonces la preparación, el entrenamiento del mundo docente debe ser permanente y debe tener mucho foco en el propio colegio, porque ese colegio, en ese foco, va a empezar a ser medido y va a poder comparar, y si armamos colegios testigos, cuál es su evolución en función de aquellos programas que consideramos necesarios. Y no es porque no haya programas, hay programas más de lo que ustedes suponen. Yo quedé absolutamente sorprendido por los programas que hay, pero es un programa por allá, el otro por allá, el otro por allá, y no convergen, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Una dilapidación de recursos y no hay prioridades. Esto también lleva a que tenemos que ser prácticos. Yo el otro día, y con esto voy terminando, el otro día leía la aprobación que tuvo la creación de una escuela de arte y oficios en la ciudad de Córdoba, ¿no? Y era lógico, porque muchos de los chicos, de los jóvenes, pueden acceder a una escuela de arte y oficio y ganarse la vida con eso dignamente. Y obviamente, a lo mejor esos chicos no están preparados para ir a una escuela técnica, o no les sirve una escuela técnica, o no están en este momento histórico para ir a una escuela técnica. Entonces, nosotros también tenemos que definir que habrá chicos que van a escuela de arte y oficio, otros que van a escuelas técnicas, otros que van a escuelas humanísticas, y otros que van a otro tipo de colegios. Pero no pedirle a todos lo mismo, ¿no? Porque no logramos nada. Hay un tema que no voy a tocar, solamente lo voy a mencionar, porque sería para otra charla, y acá hay gente que puede hablar de esto mucho mejor que yo, que es el tema universitario. La universidad hoy es un colegio universitario, es un colegio profesional de tercer nivel, no arriba del nivel de calidad, sino del tercer nivel del orden, en el cual quiere decir que falta el espíritu crítico, la cultura necesaria para entender la realidad del país, y sobre todo la universidad no trabaja absolutamente nada de valores, nada de los valores con los cuales uno puede entrar a la universidad. Y por lo tanto no es un elemento de cambio, es un elemento de profesionalización, donde incluso, leí una estadística el otro día, hay 10 psicólogos por cada ingeniero, o sea, hay que encontrar un ingeniero loco y tiene 10 psicólogos a disposición para atenderlo, lo cual habla de una absoluta, digamos, una cosa bastante poco seria en términos de recursos, en términos de un país ordenado. Vayan a Cuba a ver si pueden hacer eso. Digo lo de Cuba para hablar de un país que viene de una ideología marxista, por eso lo tomo, ¿no? Donde hay que rendir para entrar a la universidad, entrar los mejores, los que no son mejores van a otra cosa, y pasa en cualquier país más o menos razonable, menos en el nuestro, que hay un concepto cultural de base que ha calado profundamente en nuestra sociedad, que es un concepto de igualitarismo corporativo que nos lleva a estas situaciones de crisis donde estamos, donde yo creo podemos revisar ampliamente. Entonces, si la universidad no nos provee los líderes necesarios, porque el objetivo de la universidad, incluso cuando uno lee el artículo 2 del Estatuto de la Universidad, es educar la gente que puede interpretar y guiar al resto de la sociedad desde sus niveles de diferencias profesionales. La pregunta que queda es dónde educamos, dónde surgen los liderazgos, en qué tipo de instituciones, cómo esas instituciones nos van a garantizar de que esas personas van a comprender y comprometerse con una realidad del país compleja que viene de lo que yo le llamo entre el 30 y los 80, la vuelta a la democracia, una guerra civil solapada, y con una democracia que primero terminó en crisis en el 89, después en el 2001-2002, y ahora tenemos serias dificultades económicas también por falta de previsión y no por condiciones estructurales o internacionales de la economía. Voy a ser duro, pero si no somos duros no existe. Esto no es un problema de este gobierno, es un problema de revisemos cualquier gobierno. Y esto tiene que ver con nuestra cultura, y nuestros dirigentes son nuestros vecinos, o sea, somos nosotros. Por lo tanto, lo primero que tenemos que revisar es cómo pensamos nosotros. La idea, y no abundo más, es el problema de educación es un problema cultural, no es un problema de instrucción solamente. La educación requiere un apoyo manifiesto al sistema y a los educadores. La flexibilidad debe ser una condición para lograr fundamentalmente las condiciones básicas. A mí me llega en el quinto año de universidad gente que no sabe leer, no sabe comprender, lee pero no comprende, ¿no? Entonces es como llega al quinto año y no comprende, pero llega, ¿no? Quiere decir que hay un sistema que no funciona.
Entonces, si nosotros seguimos con esto, creo que como sociedad, sí, claro, va a haber sectores que van a estar en el mundo. En estas mesas, el 100% va a estar en el mundo. Pero en la sociedad no se trata de los que componemos esta mesa, sino justamente de los que no están en esta mesa. Lo importante es que se están, que nosotros estamos, que podemos intercambiar ideas y que podemos hacernos parte, comprometernos, enriquecer lo que haya que enriquecer y sobre todo pensar, repensarnos y reflexionar que nuestras prácticas sociales hay que revisarlas. Nada más, muchas gracias.